En conclusión, creo que para que esta generación profética fluya de manera correcta en ese tiempo, número uno, estar llenos de amor. Cuando uno está lleno de amor, como lo dice la Biblia, uno puede decir cualquier cosa. Y número dos, estar conectados con lo que Dios quiere decir. Porque hay muchas cosas que no son profecías, son discernimiento del profeta diciendo algo. Por eso qué importante es estar regido por la palabra. ¿Sabe qué me ayudó a mí mucho el ejemplo del profeta Samuel? Se recuerda que la Biblia dice que estaba llorando a Saúl y Dios le tiene que hablar y le dice, ¿por qué lloras a Saúl? Y ahora es tiempo de que dejes llorar a Saúl. Si Samuel no deja de llorar a Saúl, no puede ungir a David. Entonces, cuando el profeta tiene un tema trabado en su alma, daña su aceite, el aceite que va a ser útil para la próxima generación. Hola, hola familia, estamos contentos en este nuevo episodio de nuestro podcast Insight, que sabemos que ha sido de mucha bendición a tantas personas, pero como siempre tenemos un invitado de lujo hoy, y el tema que hoy vamos a traer no te lo puedes perder porque estamos hablando del tema de lo profético. Pero con nosotros tenemos hoy al profeta David Navarro desde la ciudad de Guatemala, el país de la eterna primavera. Bienvenido, pastor, profeta David. Gracias, mi pastor. Contento de ser parte y sé que este tiempo va a ser de mucha bendición. Sí, yo sé que va a ser de mucha bendición y yo quiero que usted nos ponga ahí desde dónde nos está mirando. Vamos a interactuar porque, la bendición de poder tener estos podcasts, la bendición que nosotros podemos darle es enviarle información, enviarle impartición, pero cuando usted nos comenta a nosotros, para nosotros es oxígeno, para nosotros es un testimonio de que lo que estamos haciendo está edificando. Por eso comente qué es lo que Dios está haciendo por medio de estos podcasts, porque el tema de hoy está enfocado en cómo Dios estableció el ministerio profético para edificar la iglesia. Son dones que edifican la iglesia. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y creo que la iglesia está siendo edificada todo el tiempo. La iglesia es edificada con todos los 5 ministerios, pero entre ellos está el ministerio profético. Así que, ¿quién mejor que un profeta? Un profeta tan amado, reconocido por el pueblo cristiano, que hoy lo tenemos aquí en la ciudad de Houston. Contentos de estar y que este tiempo estoy seguro que va a marcar la vida de muchos que a lo mejor andan con una incertidumbre de este bello ministerio, sí, que sin duda alguna con la instrucción, mi pastor, es de bendición. Porque se ha hecho mucho abuso del uso del ministerio profético. Hay usos y abusos y muchas personas dicen, bueno, yo no creo en esta palabra porque tal vez incluso puede, como habíamos hablado con el profeta Daniel Piedra en tiempos anteriores, pueden haber falsos profetas con profecías verdaderas y ese es un peligro también. Pero vamos a hablar acerca de cómo el ministerio profético edifica la iglesia. ¿Qué nos puedes decir a esto, profeta? Yo creo que el ministerio profético en este tiempo debe de cumplir los requisitos que precisamente Jesús estipuló y el apóstol Pablo lo dice claramente. Particularmente creo de que si una palabra no edifica, no consuela y no exhorta, no debe de ser dicha. Eso es importante entenderlo en este tiempo, especialmente para aquellos que se están desenvolviendo o aman el ministerio profético. El ingrediente principal es, si no edifica, no consuela y no exhorta, creo que no es necesario ni siquiera tomarlo en cuenta. Tengo una pregunta para ti porque sé que muchos se la deben estar haciendo. Por el hecho de que Dios pueda usar a alguien con una palabra profética, ¿significa que esa persona es un profeta? No, yo creo que es como que si alguien va en la carretera y cambia un caucho o una llanta, no quiere decir que es mecánico. ¡Oh, wow! Está tremendo eso. Creo que todos podemos fluir producto de una atmósfera, como pasó con Moisés, pero eso no garantiza que alguien está escogido en el ministerio profético. Wow. Creo que el ministerio profético aparece como don, como ministerio y como operación. Es el único que aparece como don de profecía, como ministerio profético y como operación profética. ¿El don de profecía cómo opera?
El don de profecía es producto de la atmósfera. Oh, wow. Por lo regular dentro de la iglesia opera por la circunstancia, por estar propensos a un mover de alabanza. No sé si lo han pasado, pero cuando uno está conectado a una atmósfera de alabanza, vienen impresiones, sea de una persona, sea de la iglesia, que son certeras, porque Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, el don como tal se manifiesta en medio de atmósferas donde uno es propenso. Eso no quiere decir que esa persona es un profeta como tal. Wow, eso es tremendo. Creo que eso acaba de deslucidar un tabú que muchas veces tienen las personas que piensan que porque Dios le use una palabra profética, ya hay que nombrarlo un profeta. Y yo creo que es un proceso de Dios. Y yo creo que el reconocimiento Dios lo da, pero puntualmente creo que son los pastores que Dios pone en la vida de uno, quienes avalan y dicen, esta persona ha sido fiel al ministerio, fiel a la casa, fiel a su hogar, fiel en medio de todo, y por lo tanto el Espíritu da testimonio de lo que él va a empezar a hacer o finalmente va a hacer. Es igual que todos los ministerios, por ejemplo, porque Dios me use en el evangelismo no significa que yo sea un oficio de evangelista. Y es importante entenderlo para no hacer cosas que Dios no nos llamó a hacer. Correcto. Porque hay gente buena, pero que se está moviendo de una manera que no se debe de hacer. En este caso, lo profético, que ahora ha despertado la curiosidad de muchos, pero alabado sea Dios por estos podcasts que traen mucha instrucción. Creo que el tema de lo profético todo el mundo le gusta. Y donde yo siempre digo, a toda conferencia tiene que haber un profeta. Tenemos que invitar a un profeta, porque el profeta es el que pone a mover las aguas. El profeta es el que mueve las aguas, el que crea la atmósfera. Y creo que, bueno, hoy iniciamos en este día con las Déboras, con las mujeres. Y fue un tiempo súper especial donde Dios pudo usarte de una manera sobrenatural. Pero hablando un poco más acerca de cómo edifica el ministerio profético a la iglesia, ¿pudieras abundar un poco más? Sí, claro. Hay distintos tipos de profetas, lo hablábamos recién, y qué importante es entender que soy en el reino de los cielos. Porque, por ejemplo, yo puedo ver a un hombre llamado Juan el Bautista, que Dios le dibuja su ministerio y le dice, tú eres una voz que clama en el desierto. Pero cuando él se sale de su asignación, termina siendo algo que no edifica. Wow. Y se va a meter en un problema de gobierno y se queda sin cabeza. Entonces yo puedo ver ejemplos muy puntuales en la Biblia de profetas que fluyeron en su asignación. Por ejemplo, hay uno que me llama mucho la atención, un don poderoso, un don tremendo. Ahitofel es un profeta que andaba con David siempre, y dice la Biblia que terminó frustrado porque usó la profecía para querer derrotar a David. Y en ningún momento las profecías son para alimentar los deseos carnales. Wow. La profecía de este tiempo debe de señalar a Cristo como Juan el Bautista lo hizo. He ahí el Cordero de Dios. Creo que por ahí va cómo identificar a una profecía que realmente edifica, porque las profecías te deben de empujar a Cristo, número uno. Número dos, deben de hacer creer en Cristo, ¿verdad? Y número tres, deben de meter a la iglesia a un compromiso mayor. Hay muchas profecías que dejan a la gente alimentando sus deseos carnales, pero en ningún momento edificando al espíritu. Wow. Y a mí me gusta usar mucho un profeta que no es muy conocido en la Biblia, que se llama Obed. La Biblia dice que tantos hombres, jóvenes y las finanzas del pueblo estaban cautivas. Y el profeta Obed empezó a soltar una palabra en medio de la cautividad. Y lo primero que pasó, lo que detonó la palabra profética de Obed, fue de que dice que la gente que estaba desnuda empezó a vestirse. Entonces yo creo que una de las funciones de cómo edifica la profecía es nunca desnuda a la iglesia, sino la acobija. Lo segundo que yo veo que la profecía de Obed hace en aquel tiempo, todo lo que estoy hablando está en Segunda de Crónicas, capítulo 28. Dice la Biblia que estaban sin calzado esa generación de gente. Y la profecía que Obed lanzó hizo que se calzara. ¿Sabe qué significa calzar en la Biblia, mi pastor? Significa una generación que habla del Evangelio.
Por eso la profecía, El apresto del evangelio. exacto, hace que realmente estemos cumpliendo el verdadero propósito. Otra función que yo puedo ver que este profeta hace es de que les da de comer y beber. Una profecía edifica cuando lleva palabra de Dios y lleva el mover del Espíritu. Estamos experimentando tiempos donde los ministerios proféticos, algunos ni siquiera tocan la palabra de Dios. Hay abundancia de profecías, pero no se le da el crédito a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Yo he estado en eventos, incluso ministrando con profetas, y me doy cuenta de que he visto la diferencia entre uno y otro, porque cuando un profeta realmente trae una palabra respaldada por la escritura, se siente un peso diferente. Se siente un peso, se siente que no solamente va a ese lugar a hablar de lo que Dios le está diciendo ahora, sino de lo que la escritura dice. Y es una de las cosas que más me ha impresionado de tu ministerio, porque cuando te veía en las redes sociales, te veía en los canales de YouTube, también tenemos amigos comunes, siempre me han dicho lo mismo. David, el profeta David, es un hombre que es muy usado en la palabra de Dios. Y esa es una de las cosas por la cual nos llamó la atención de traerte, porque no solamente Dios te usa con un filo cortante en el ministerio profético, sino también puedes tener una palabra que puede edificar a la iglesia, porque realmente la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y eso me hace dormir tranquilo, mi pastor José Daniel, porque no considero que mi conciencia está manchada, porque la palabra no puede sustituir ninguna profecía actual. Creo que toda profecía debe de estar regida por la palabra. Pero estamos viendo un tiempo de ausencia de la palabra de Dios. Por eso qué importante es que las nuevas generaciones que se están activando tomen como punto de inicio, sea del ministerio profético, sea de cualquiera de los 5 ministerios, la palabra de Dios. Porque hay una ausencia terrible en los altares de la palabra de Dios. ¿Pudieras ponernos algunos ejemplos de cómo sientes que Dios puede usar un profeta para edificar la iglesia? Te digo esto porque hoy en día hay tenemos acceso a información, y no toda la información que uno accesa es una información creíble, pero sí es accesible. Entonces, he visto muchas palabras proféticas hoy en día hablando acerca de juicios, de tiempos difíciles, de cosas que muchas de ellas no pasan, la mayoría, gracias a Dios, nunca pasan. Pero está un profeta, ¿cuál es la línea? Porque yo sé que un profeta también puede hablar de tiempos difíciles, pero ¿cuál es la línea que debe seguir un profeta a la hora de anunciar algo que no es popular, que no le gusta a la gente o que puede asustar a la gente? ¿Cuál es la línea que siempre tú tienes pendiente? Todo profeta yo uso este término, de estar blindado. Hoy no hay escasez de profetas, sino hay escasez de profetas que no están blindados. La palabra blindado se origina de lo que dijo David: tú eres escudo alrededor de mí. Y yo puedo ver que el ministerio profético que no está blindado, pasa esto. Muchas cosas que se dicen, por ejemplo, en Guatemala siempre hay uno que otro profeta diciendo que uno de los volcanes va a hacer erupción y va a hundir Guatemala. Gracias a Dios. Alabado sea Dios, no es así, o no se discierne que no es una profecía, sino es una maldición que lanzan. Exacto. Y por eso qué importante es educarse, ¿verdad? Yo creo que un ejemplo certero de esto, a mí me ha tocado decir palabras muy fuertes, pero Dios me enseñó algo y me dijo: si tú estás lleno de mi amor, puedes decir cualquier cosa fuerte que te lo van a recibir. Hay una generación que está soltando palabras pero sin amor. Y cuando uno no ama lo que Dios ama, tiende a dañar a la iglesia por el tono que uno usa o la forma que uno usa. Porque en este ministerio la forma de decir sí importa. El tono de cómo se dice algo sí importa. Y en el tiempo que uno lo dice sí importa. Entonces yo creo que un ejemplo puntual es: hace un tiempo estuve en un ministerio. Ya me dieron permiso para decirlo, de lo contrario sería un chisme. Y el pastor que me invitó, cada vez que aceptamos una invitación, siempre le pedimos a Dios, nos aseguramos que sea Dios quien nos esté enviando
No queremos a Dios en nuestra agenda, sino queremos estar en la agenda de Dios, que es muy distinto. Y me recuerdo que el padre me dijo, ve, pero cuando iba en el avión, el padre me dijo, no vas a ungirlo, no vas a ungirlo, porque yo no lo estoy ungiendo. Y dile que regrese al lugar de donde salió. Son palabras fuertes que uno no quisiera decirlo. Cuando llego, todo muy bien, el pastor me recibe muy bien. No me acordaba de lo que había recibido en el avión. Y me recuerdo que antes de entrar a ministrar, me presentó un utensilio como este lleno de aceite. Y me dijo, te trajimos porque es tiempo de aperturar un nuevo tiempo para nuestro ministerio. Y aquí está, si puedes derramar aceite sobre nosotros. Parecía inofensiva la propuesta. Entonces yo me acuerdo que le dije, pastor, con todo respeto, antes de seguir con el programa que usted tiene, cuando venía el padre me habló y me dijo, no es tiempo de derramar aceite. Wow. Es tiempo de pedir perdón a las personas que fueron dañadas antes de todo esto. Cuando me lo recibió, cuando recibió la palabra, no puso ni un rostro de alegría, pero tampoco de enojo. De repente me dijo, yo no te traje para que me digas qué hacer o qué no hice. Te traje para que derrames aceite sobre mí. Y con mucho respeto y amor le dije, pastor, no lo voy a hacer. Me dijo, entonces me tienes que pagar el boleto que pagué, el hotel que pagué. Y le dije, sí, pastor. Como decimos en Guatemala, no tenga pena. Yo lo voy a pagar, pero no voy a hacer. No pasé, con mucho amor. Nos despedimos bien, pero 2 años después vuelvo al mismo lugar, en la misma zona donde estaba. Y había un letrero en ese lugar, porque dije, aquí fue donde vine. y decía, este lugar fue cerrado. Los que asistíamos, volvimos de donde salimos. Wow. O sea, era una división. Alabado sea Dios, porque los sentidos espirituales estaban conectados a Dios, y no empoderar lo que Dios no está empoderando. Lo que Dios no respalda. Sí, porque literalmente hay muchas voces proféticas que le están aprobando en nombre de Dios, y no es necesario hacer eso. En conclusión, creo que para que esta generación profética fluya de manera correcta en este tiempo, número 1, estar llenos de amor. Cuando uno está lleno de amor, como lo dice la Biblia, uno puede decir cualquier cosa. Y número 2, estar conectados con lo que Dios quiere decir. Porque hay muchas cosas que no son profecías, son discernimiento del profeta diciendo algo. No es Dios diciéndolo. Y la iglesia carece de ese entendimiento y entonces dice, pero si el profeta tal me dijo esto, pero no fue Dios, fue el discernimiento que tuvo acceso al profeta y sonó atinado, sonó como algo, wow, es lo que estoy viviendo, pero no necesariamente lo que Dios esté marcando en ese tiempo. Por eso qué importante es estar regido por la palabra de Dios. Qué bueno que hayan profetas que puedan hablar incluso hasta en contra de tantas cosas que uno va para edificar, para bendecir a las personas, pero cuando Dios te dice tienes que comunicar una palabra que es pesada, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Sí, y porque está ligada al alma. Claro. ¿Sabe que me ayudó a mí mucho el ejemplo del profeta Samuel? Se recuerda que la Biblia dice que estaba llorando a Saúl y Dios le tiene que hablar y le dice, ¿por qué lloras a Saúl? Y ahora es tiempo de que dejes llorar a Saúl. Si Samuel no deja de llorar a Saúl, no puede ungir a David. Exacto. Entonces, cuando el profeta tiene un tema trabado en su alma, daña su aceite. El aceite que va a ser útil para la próxima generación. Wow. Y hablando de próxima generación, ¿cómo ves los profetas para la próxima generación? Hay un despertar glorioso. Veo muchos jóvenes profetas. Yo estoy en la frontera, nací en el 88. Vi el mover profético antiguo y estoy viendo el nuevo despertar profético que Dios está trayendo en América Latina y en todo el mundo. Creo que es una generación como Jehú. La Biblia dice que Jehú estaba sentado en una mesa y sentado en una mesa Dios lo visita. Qué lindo. Y Jehú vino a destronar el sistema que Jezabel había dado perpetuado en aquel tiempo.
Así veo a esta generación. Una generación como Jehú, que está corriendo, cumpliendo, destronando todo sistema que no es de Dios. Wow. Creo que la persona que está conectada con lo profético, nada le toma por sorpresa. Y creo que la profecía moldea el destino, moldea el futuro, porque cuando uno ora proféticamente, uno está cortando trampas, cortando tantas cosas que el enemigo quiere hacer, pero al no conocer cómo orar proféticamente, no podemos cortar las acechanzas, los planes del enemigo. ¿Qué nos puede decir en cuanto a cómo una iglesia puede aprender a orar proféticamente? Ya yéndonos un poco del oficio, del don profético, pero una iglesia puede orar proféticamente. ¿Cómo una iglesia puede orar proféticamente para cortar, para desarraigar, para plantar? Es increíble este punto y muy interesante, porque no es lo mismo orar que hacerlo de manera profética. Claro. Esto es muy útil especialmente para los que dan consejería, porque una cosa es lo que dice la persona que está pidiendo consejería, pero otra cosa es a lo mejor lo que Dios dice. El ejemplo es claro de las iglesias del Apocalipsis, mi pastor. Se recuerda muy bien que las 7 iglesias del Apocalipsis no tienen nombres como las iglesias de hoy. En Guatemala hay iglesias que responden al nombre Betel, Shekinah. Correcto. Nombres hermosos. Pero cuando uno ve Apocalipsis, el nombre de las iglesias están conectados al nombre de la ciudad. La iglesia de Filadelfia, Ajá. la iglesia de Esmirna. Wow. No son nombres como los de ahora. ¿Por qué tienen el nombre de la ciudad? Cuando Dios nos permite aperturar iglesia en San Marcos, Guatemala, hubo algo que Dios nos habló a mi hermano y a mí, que los dos somos los fundadores, y nos dice, ¿qué quieren? ¿Ser una iglesia en San Marcos o de San Marcos? Si van a hacer una iglesia en San Marcos, solo van a estar en el lugar sin impactar como yo quiero que impacte. Pero si son una iglesia de San Marcos, van a llegar los policías, van a llegar las mujeres, van a llegar las autoridades. Y le dijimos, Señor, queremos ser una iglesia no en San Marcos, qué lindo, sino de San Marcos. Cuando entendimos ese papel, entonces empezamos a fluir con una función para sanar la tierra. Y entonces oramos por eso. Yo creo que es necesario en este tiempo activar una iglesia no en las ciudades, sino de las ciudades. Considero que ustedes son esa iglesia también, no una iglesia en Houston, sino de Houston. Lo veo porque antes de venir para acá el Padre me dio testimonio que son una iglesia de oración. Y entonces este es el tiempo en que la iglesia debe de cumplir la función que le fue revelada al profeta Isaías cuando dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El eunuco, el que se siente improductivo, se va a sentir productivo en mi casa. El extranjero que no se siente parte de, va a ser parte de mi casa. Y creo que la intercesión profética va a ayudar a entender cuál es el papel de la iglesia en donde Dios la colocó. Y a la hora de moldear destino con palabras proféticas, ¿qué consejo nos das? El consejo atinado que yo doy está en la historia de Hazael. ¿Se recuerda usted que Dios le dijo al profeta, vas a ungir a Eliseo, a Hazael y a Jehú? Los 3 tienen espada. Pero cuando el profeta va a ungir a Hazael, la Biblia dice que Hazael no cambió la profecía. Él no permitió que la profecía moldeara su vida. El consejo atinado es, si has recibido una palabra profética del cielo, alíñate a lo que Dios está hablando. Wow. Mi pastor, cuando Dios me empezó a hablar del ministerio profético y me hablaban de naciones, la ciudad más cercana de donde yo vivo se llama Shela. Shela, claro. Y yo no había ido ni a Shela. O sea, cuando las profecías visitaron mi vida, yo ni siquiera a Shela iba. Pero hubo algo que la profecía alineó mi vida. Y dije, si Dios ya está hablando, ¿a dónde me va a llevar? Yo tengo que cooperar en leer la palabra, en ayunar, en meterme a la oración. Y hasta hoy en día el Padre ha sido fiel. Porque te dé Dios una palabra profética, ¿quiere decir que necesariamente esa palabra se tiene que cumplir en tu vida? No, hay interferencias. De hecho, yo estoy escribiendo algo muy relacionado a eso, que se llama ¿por qué las profecías no se cumplen?
Háblanos un poco de eso. Bueno, llevo un tiempo ya escribiendo acerca de eso, en cómo me he encontrado con personas que dicen, me han dicho tal cosa y no se ha cumplido. Y hay varias razones por qué una palabra no se cumple. Número uno, una de las principales causas del por qué una palabra no se cumple es porque finalmente Dios no lo dijo. Dios no lo habló. Hay que siempre estar verificando si fue Dios. Número dos, no se cumple porque yo no alineo mi carácter a lo que Dios me está pidiendo. Wow. Eso es interesante del por qué no se cumplen varias palabras proféticas. Y número tres, no se cumple porque no estoy paciente en los tiempos. Cuando Dios le vio a Pablo que iba a ir ante gobernantes, estaba revisando la historia y dice que pasaron 30 años para que él estuviese con Agripa. 30 años. Imagínese usted, Pablo los primeros 10 años muy bien pudo haber dicho, eso no fue una palabra profética. Creo que donde hemos perdido mucha riqueza de las profecías es en el tiempo. Pero Dios es perfecto en sus tiempos y Él va a cumplir lo que Él ha dicho. Entonces viremos ahora la tortilla y digamos, ¿puedo yo acelerar una palabra profética? Yo creo que sí, en la medida que alinee mi carácter al propósito de Dios. Pero hay otras que llevan su tiempo en el caso de Pablo, respecto a que iba a presentarse ante gobernantes. En mí todo se ha acelerado. Cuando las primeras veces que he ido decían, usted es el profeta, sí, pero es muy joven. La primera vez que fui a un lugar, me recuerdo muy bien que tuve que presentarle mi pasaporte al que llegó por mí, porque decía, vengo por un profeta de Guatemala. Yo le dije, yo soy. No, me dice, quítese, porque la voz, yo lo llamé a él y la voz es gruesa. Mi voz siempre ha sido gruesa desde muy chavito, como decimos en Guatemala. Pero le tuve que abrir el pasaporte, porque todos asocian que el ministerio profético es cuando alguien ya es mayor. Pero creo que el despertar profético está visitando a niños, Qué lindo. Está visitando a jóvenes y está visitando a esta generación. Y creo que cuando uno habla proféticamente acerca del destino, uno acelera procesos también, porque nos alineamos a la palabra que Dios habló. Qué importante es entender eso, que una palabra puede acelerarlo todo. La tsunamita lo vivió. Ella ya daba por muertos sus sueños. Y qué importante es entenderlo, porque cuando el profeta le dice, de aquí a un año, la Biblia dice, he aquí que su marido es viejo y ella no tiene hijos. Estaba un desequilibrio en los tiempos. Y cuando el profeta le dice, mujer, de aquí a un año abrazarás un hijo, qué lindo. Ella dice, no hagas burla, porque la gente que perdió conexión con los tiempos piensa que una profecía es una burla. Sí. Pero una palabra profética no es una burla. Alinea y acelera el tiempo. Amén. Entonces, el enemigo se puede meter en tu tiempo, pero Dios también se mete en tu tiempo. Así es. Tenemos que elegir a quién vamos a meter en el tiempo nuestro, porque cuando el enemigo se mete en nuestro tiempo, lo atrasa, Es cierto. lo dilata. El enemigo puede incluso abortar palabras proféticas. Wow, sí. Pero cuando Dios se mete en nuestro tiempo, Dios acelera. Lo que no ha pasado en un año, Dios lo hace en días. Y a veces quien está más atento a las noches proféticas es el propio adversario, Sí. porque él no tiene acceso al futuro. Exacto. Pero cuando la boca profética se abre, por eso qué importante es tener oídos y una buena actitud después de recibir una palabra profética. Y creo que es importante generar esa actitud, alinear lo que soy a lo que Dios está diciendo. Qué lindo. Wow, qué hermoso. Hay personas que nos están mirando ahora porque el tema de lo profético es muy controversial, pero a la misma vez muy necesario en la iglesia. Así es. La Biblia dice que a causa de la necedad de la gente, del desconocimiento, el pueblo perece. Y muchas veces los cristianos nos cerramos el corazón a la palabra profética. ¿Y qué crees de ese grupo de creyentes que dicen, no, ya la profecía cesó cuando Jesús murió en la cruz y resucitó? Ya a partir de ahora no hay más profetas. Por lo regular, esa gente se cierran al ministerio profético. Mi experiencia me dicta por una mala interpretación. Sí, número uno, una mala interpretación de la escritura. Número dos, por una mala experiencia que tuvieron. Siempre me he encontrado con gente que me ha dicho, yo no creo en lo profético porque me dijeron tal cosa y no se cumplió.
Pero qué importante es saber que Dios sigue hablando. Sí. Dios sigue hablando. Porque todavía lo perfecto no ha llegado. Exacto. Dice la Biblia, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, ya dejará de ser. En parte conocemos, en parte profetizamos. Pero lo perfecto no ha llegado. Hay gente que con mucho respeto me lo han dicho, mire, yo no creo en lo profético. Y yo una cosa les digo, está bien, se respeta que no crean por distintas circunstancias, pero solo tengan el cuidado de no estar rechazando a Jesús. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. profecía. El espíritu de la profecía. Y no vaya a ser que por una mala experiencia van a estar rechazando el testimonio de Jesús. Wow. El ministerio profético sigue vigente. La señal es que su palabra está en la boca de esas personas. Pero entiendo que en el Antiguo Testamento también estaban los profetas de Baal. Claro. No dice falsos profetas, dice que eran profetas de Baal, y Baal significa motivación carnal. Entonces eran profetas que nunca alineaban el espíritu de las personas al diseño de Dios, sino eran profecías que alimentaban el alma. El alma. El alma. Claro. Y creo que las profecías van mucho más de restaurar el alma, apuntan a edificar, apuntan a Cristo, como lo decíamos. Y hay una necesidad que se levante una generación así. Sé que como profeta debes de tener muchos testimonios. Bueno, de hecho, desde que llegaste acá hemos tenido el testimonio del espíritu de la profecía a través de tu ministerio. Pero ¿cuál ha sido uno de las profecías, de las palabras proféticas que Dios te ha dado que más te han impactado a ti y que has visto que Dios de una manera sobrenatural ha bendecido la vida de alguien? Estuve en Venezuela. Ajá. Con un matrimonio que el padre me puso al frente. Los pastores me pidieron que orara por ese matrimonio. Y cuando empiezo a orar, el padre me dice, dile que van a abrazar un hijo. Que a lo mejor es una palabra muy común darla. Pero cuando yo la doy, le digo a la mujer, abra sus ojos. El Señor dice que va a abrazar de aquí a un año un hijo. Por lo regular, cuando alguien no abraza, no tiene la experiencia de tener hijos, se alegraría, pero esta pareja no se alegró. Cuando terminé de orar, ella muy prudente se acerca y me dice, profeta, no es que no crea la palabra, sino no tengo útero. Entonces lo que usted me está diciendo no cuadra con mi realidad y ayúdeme, porque... O sea, humanamente esa palabra no tiene cumplimiento. ¿Qué hubiese pasado si yo digo algo que Dios no dijo? ¿Qué hubiese pasado si eso no se cumple? Daño a ese matrimonio con un sueño frustrado. Pero yo sabía que esa palabra venía del mismo trono de Dios. También entendí a esa pareja y solo oré y les dije, ayúdalos en medio de esto que están viviendo. 2 años después regresé y ahí estaba el bebé. Wow. Eso es una de las cosas de la satisfacción de este ministerio. También me hay testimonios muy comunes que Dios me ha dado palabra para matrimonios que han estado al borde del divorcio. Y un domingo que hemos llegado, una palabra ha arruinado toda intención de divorcio y he tenido testimonio. Particularmente hay una satisfacción grande y así hay muchos testimonios, pero yo creo que esos 2 me han sorprendido mucho. Wow. Entonces, una palabra profética puede crear, porque hay una creación, un milagro creativo del útero. Como lo que dice en Génesis, que Dios es nuestro Padre, pero Él es creativo. Wow. Él es creativo, mi pastor. Atención lo que me están mirando ahora, porque acabamos de destapar una perla tremenda, porque la palabra profética crea. Exacto. Imagínate que hay cosas que tú humanamente no puedes concebir, pero dice la Biblia que por la fe también la misma Sara pudo concebir aún fuera de tiempo, porque la fe Amén. concibe, la fe crea. Concebir quiere decir, no lo tengo, pero yo sé que está hecho, me lo puedo imaginar, lo puedo disfrutar antes de que llegue. Y eso es lo que hace la palabra profética, porque alinea nuestra mente finita con lo infinito de Dios. Amén. Entonces nosotros como que subimos un escalón y atrapamos lo que ya es y lo traemos a lo que no es, que es a la tierra. Wow, eso está tremendo. La palabra profética crea. Y la palabra profética nos sorprende. Yes. Wow. Yo no sé si se miraba usted algún día siendo pastor. No. Yo no me miraba en este ministerio.
pero creo que la palabra profética abre camino. He sido testigo de eso, pero del poder creativo no lo dudo. Wow. Yo he visto al Padre. Bueno, en Guatemala me pasó, estaba con otro matrimonio también, ella ya de 45 años, una edad no apta para dar a luz. Él ya de 48 años, anhelando por 20 años un bebé. Y cuando el Padre nos lleva y nos dice, dile que va a quedar embarazada, que va a dar a luz y que no va a tener ninguna complicación. Bueno, y tal cual, no hubo complicación. Por eso la palabra profética tiene un poder creativo. Wow. Y es para sorprender a sus hijos. Bueno, pues, ¿qué palabras le dirías para finalizar este podcast a personas que están esperando el cumplimiento profético de una palabra que todavía no han visto? Las profecías no solo se reciben. Yo he aprendido a que mis profecías, a cuidarlas, a pelearlas en oración y a alinearme a la iglesia. Eso ha hecho que muchas de mis profecías vayan en un cumplimiento. El consejo es puntual. Sobre Timoteo habían muchas profecías, pero ¿qué le enseñó Pablo a Timoteo? Milita, y la palabra militar es pelea. ¿Y cuál es la forma, la estrategia para pelear? Es en oración. Amén. Aprende a cuidar, a caminar tus profecías en oración. Aprende a decir esto en tus oraciones. Tú me has dicho, y eso se cumplirá. Wow. Y no pasará mucho tiempo, y lo que hemos anhelado y lo que el Padre ha dicho, no solo lo vamos a disfrutar, sino lo vamos a ver con nuestros ojos. Escribe en un papel. Y cuando estés a solas con Dios, le vas a escribir en el papel y vas a decir, tú me has dicho, Dios. Así es. Y vas a escribir lo que Dios te dijo. Y vas a orar con lo que Amén. Dios te dijo. Y vas a declarar lo que Dios te dijo. Y vas a soñar con lo que Dios te dijo. Porque esa es una forma de pelear. Porque el enemigo ataca nuestros pensamientos, ataca nuestros estados de ánimo, ataca nuestra fe por medio de lo que vemos. Porque lo que vemos muchas veces no se va a alinear a lo que ya es, pero todavía no lo hemos visto. Yo tengo una cultura puntual que profecía que me dan, la oigo y la escribo. La oigo y la escribo. Aquí tengo varias profecías que hace 20 años me dieron, que no me quedé solo con el profeta tal me dijo, sino las tengo escritas. Y cada vez que oro recuerdo y digo, Señor, gracias. La gente de fe ora dando gracias por lo que aún no lo tiene, pero pronto lo tendrá. Wow. Hace años nos dieron una profecía, nosotros en Guatemala, veníamos de Cuba, y había un profeta en una determinada iglesia y nos dijo, ya las sillas están listas para el templo que ustedes van a abrir. Wow. No se preocupen por las sillas, porque en 4 años, en 4 meses, dijo, en 4 meses van a salir al destino que yo les tengo a través de Guatemala. Wow. Y cuando llegamos aquí a Estados Unidos, fue a través de Guatemala, pero lo que no tuvimos que preocuparnos fue por las sillas, porque las sillas ya estaban, tuvimos que comprar muchas cosas, pero las sillas ya estaban aseguradas, de acuerdo a la palabra que Dios nos había dado. Y nos habló acerca de las carpetas, de las alfombras verdes. Del piso. Cuando llegamos acá, pues no teníamos, el lugar donde estábamos no tenía las alfombras verdes. Pero había una palabra que decía que íbamos a llegar a un lugar que tenía alfombras verdes y en ese lugar iba a haber una explosión sobrenatural. Increíble. Ya, no sé si llegaste, pero parte de las alfombras nosotros la cambiamos. Pero cuando llegamos acá, todo el templo tenía alfombras verdes. Después de 9 años de llegar a esta nación, viene a cumplirse esa palabra profética de alfombras verdes, donde en ese lugar, cuando entramos por ese lugar, dijimos, Señor, gracias, porque tú, a pesar de que se demora la palabra, tú la cumples. Y todo lo que ha pasado aquí es historia. Wow. Es historia. Pero ha ido una palabra profética por delante. Exacto. A mí me pasó en tiempos de cuando se cerró todo por el COVID. Estaba en Argentina, en una convención profética, y hubo un profeta que dijo, ¿dónde está el profeta de Guatemala? Y vi para todos lados y era el único que estaba. Y me dice el Señor, marzo del 2020, te veo en tu cama acostado, te veo descansando. Dice el Señor, ¿qué necesitas que entre a tu casa? ¿Refrigerador nuevo? Y yo dije, amén, va a entrar el refrigerador nuevo. ¿Cama nueva? Amén, va a entrar la cama nueva. Pero yo en mi mente,
tuve un conflicto. Dije, ¿será que me voy a enfermar? Ah. Porque me dijo en marzo del 2020. Y me dijo, ¿qué te gusta beber? ¿Qué te gusta beber? Eso va a entrar, cajas de lo que te gusta beber va a entrar a tu cocina. Regresé a mi país y dije, eso fue en noviembre del 2019. Dije, Señor, gracias por la palabra que me diste. Pero a veces la mente falla. Por eso la mente no es la ruta para comprender a Dios. No. Por eso el salmista dijo, cuán profundos son Dios tus pensamientos. Hay una generación que quiere meter a Dios en su mente y es imposible. Una gran lección para mí. Y me recuerdo muy bien que llegó enero, llegó febrero, marzo. Estábamos a punto de salir con mi familia parados en el aeropuerto de Guatemala. Cuando dicen se cancelan los vuelos, no se puede salir, regreso a mi casa. Estoy acostado. Siempre hubo un optimista en Guatemala que dijo, esto ya va a pasar un mes y termina. Y recuerdo muy bien que cuando yo me voy a orar, le digo, Padre, ¿cómo va a ser este año? Y me dijo, va a ser atípico y va para largo. Quédate en paz. Y reuní a mi familia, les dije, esto va para largo, quedémonos en paz. Pero pasó marzo, pasó abril, y dije, esto va para largo. Cuando una discípula de nuestra iglesia llega con una de las cajas de las bebidas que más me gusta, y me dice, mi profeta, le traje esto para que disfrute. Yo estaba acostado, y me recuerdo y dije, esta es la palabra que me dieron en marzo. ¿Por qué cuento esto? Porque Dios ya se está moviendo en nuestro futuro. Y eso nos debe de dar paz, porque si Él ya se está moviendo en nuestro futuro, Él nos va a sorprender. Qué lindo. Wow. Pues hoy queremos decirte a ti que nos estás mirando, Dios se está moviendo en tu futuro. Amén. Por el hecho de que no lo sientas, no quiere decir que Dios no está. Porque sentir a Dios en los tiempos malos no es una evidencia de que Él está o no está. Uh-huh. Dios está aunque no lo sientas. Así es. Dios está aunque no puedas percibirlo. Porque la Biblia no te dice, me vas a sentir todos los días. La Biblia te dice, yo estoy todos los días contigo. Por eso hoy te digo, Dios está contigo. Proféticamente, muévete. No importa que no lo veas, porque Dios está contigo. Y tus palabras moldean destino. Amén. Profeta, pastor, gracias por estar con nosotros acá. Creo que es la primera vez que has estado acá en intimidad con Dios, pero no va a ser la última. Muchas gracias. Vas a venir muchas veces acá con nosotros y yo creo que es un privilegio cada vez que tenemos un profeta, porque el profeta conoce, el profeta lee el libro de destinos proféticos que tenemos todos. Así es. Eso es lo que hace un profeta. Lee el libro que tú y yo no podemos leer, pero un profeta mira más allá. Y cuando entraste a este lugar, leíste el libro de esta iglesia. Increíble, sí. Leíste el libro de esta iglesia cuando no habíamos cruzado algunas palabras, ya Dios te había dado el libro que estábamos hablando y que estábamos manejando. Pero hoy te bendigo tú que estás en este lugar. Amén. Porque es el principio de lo que Dios hará. Atrapa una palabra, créela, porque si la atrapas y la crees, la vas a ver. Así es. Gracias, profeta. Un honor, gracias por mostrarnos a ese Dios excelente. Yo puedo ver en ustedes la excelencia del Padre de verdad. Que Dios los bendiga a toda la iglesia. Un honor estar con ustedes. Nos vemos en nuestro próximo podcast, Inside. Compártelo. Dinos aquí abajo qué te ha parecido el tema de hoy. Compártenos, escríbenos. Danos los testimonios que has recibido por medio de estas transmisiones, porque ese es nuestro gozo, ese es nuestro pago. Nuestro pago a todo lo que estamos haciendo es escuchar lo que Dios está haciendo contigo. Nos vemos en la próxima audición. Chao, chao.